Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de nuestro apasionante tema que hemos estado revisando, la gracia abundante de Dios revelada a lo largo de la Escritura. Como lo hemos tratado de explicar en otras emisiones, la gracia es el ambiente donde una fe madura se fortalece, crece, persevera y se expresa a través de una vida ordenada y disciplinada. La vida cristiana se vive como un entrenamiento constante. Por eso hoy hablaremos acerca de la importancia de entrenarnos en la gracia. La gracia, una vez que se manifiesta en nuestra vida, dándonos lo que no merecíamos y teniendo para nosotros oportunidades, nos ayuda a ordenar la mente, el corazón y el tiempo, y hace que nosotros nos convirtamos en creyentes capaces de atravesar procesos y crisis sin abandonar el camino. Los entrenamientos duros forman gente fuerte para que no se corrompa en la vida, y el llamado es que nosotros comencemos bien siempre la fe, pero también que terminemos mejor. El reto está ahí, que todo aquello que nos propongamos se alinee de acuerdo al plan de Dios, que dejemos a un lado la tibieza y podamos vivir una fe radical y comprometida. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 del 1 al 7, esfuérzate en la gracia, le dijo Pablo a su hijo amado en la fe. Esa gracia está en Jesucristo, y lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, encárgaselo a personas fieles, hombres fieles. Pero el punto arrancó con esforzarnos en la gracia. Y evidentemente se trata no de un mérito nuestro, sino más bien entender que ese regalo que no merecíamos, simple y sencillamente nos ayuda ahora para que vayamos avanzando, para que podamos tener resiliencia espiritual. No es nuestro propio esfuerzo, no estamos hablando de ser fuertes en nuestra propia voluntad o disciplina, sino de sacar su fuerza de la gracia, el favor inmerecido que Dios nos ha dado. Ahora bien, dice Pablo también en esta sección, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Personas fieles con carácter y compromiso, que no abandonen el ministerio, que soporten la presión y que no alteren el mensaje del Evangelio. Capacitados, es decir, personas que conozcan bien la Biblia, que estén ejercitadas en trazar bien las verdades de la Escritura y de comunicar y enseñar de manera efectiva. A esto es lo que podemos llamar que Pablo está modelando el modelo de las 4 generaciones. Él, Pablo, fue la primera generación, el mentor. La segunda generación es Timoteo, el discípulo que escucha. La tercera, aquellos a quienes Timoteo debe enseñar, y los llama hombres fieles. Y la cuarta y última generación son los que serán enseñados por esos hombres fieles, otras personas que continuarán el ciclo permanentemente. Pero para que todo esto se pueda lograr, hay 3 factores decisivos que se plantean en los versos 3 al 7. En primer lugar, sufre penalidades como un buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. La segunda metáfora que Pablo emplea es la de un atleta. Hay que luchar y, como un atleta, hacerlo legítimamente. Legítimamente quiere decir de acuerdo a las reglas establecidas. Nadie va a poder levantar el trofeo si no se esfuerza, lucha y lo hace dentro de los parámetros establecidos. Y finalmente, el tercer ejemplo que da de este avance y entrenamiento en la vida espiritual es como el del labrador, el cual para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera, le dice en el verso 7, lo que te estoy diciendo, y el Señor te dará entendimiento en todo. Veamos el primer ejemplo. 3 formas de ver las cosas desde la perspectiva de Dios para estar entrenados en la gracia. Número 1, sufre penalidades y hazlo como un buen soldado. Es indudable que sin entrenamiento constante nosotros no podremos desarrollar habilidades y capacidades que nos ayuden a salir del promedio.
Si nosotros no tenemos una mentalidad fuerte, fortalecida y blindada y convencida en la palabra de Dios, muchas cosas seguirán batallando en nosotros permanentemente. Poder creer fielmente lo que Dios dice nos costará mucho trabajo si no tenemos entrenamiento en la lectura, en la oración, en la meditación y la aplicación de lo que la palabra nos pide que hagamos. Alguien dijo por ahí, hablando de los entrenamientos militares, un entrenamiento duro equivale a un combate fácil. Es decir, cuando tú estás preparado puedes enfrentar situaciones por difíciles que se presenten y no caer en el primer round. Esto nos deja ver cómo la Biblia nos revela que Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los que elige. Y por eso es que debemos entrenar permanentemente, constantemente, así como un buen soldado. Nadie se va a enredar en otros negocios de la vida, sino que más bien se va a mantener fiel sin distracciones en la misión que le ha sido entregada. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles lo que les he mandado. Esto es lo que nosotros debemos estar haciendo permanentemente mientras vivimos la vida, trabajamos, criamos hijos, tenemos responsabilidades y hacemos lo que tenemos que hacer sin distraernos. En segundo lugar, el verso 5 dice, lucha como un atleta. Nadie que quiera ganar un premio va a poder ser galardonado si no lucha legítimamente. Cualquier deportista de alto rendimiento entiende que la disciplina es la base para lograr el éxito. Sin disciplina no puedes lograr lo que te propones. Algunas personas tal vez tengan talento. Algunos grandes futbolistas pueden tener muchas habilidades. Eso es cuando están en el terreno amateur, como aficionados. Pero una vez que quieren convertirse en profesionales, requieren la disciplina. Negarse a varias cosas, no hacer cuando quieren, sino cuando deben, y todo el tiempo entrenarse de una manera consistente y sistemática. La preparación constante es la base de lograr la meta. Hay que mantener un enfoque o un objetivo claro. Eso es lo que hará realmente que una persona pueda trascender y convertirse en un deportista de alto rendimiento. Es curioso que la palabra discípulo se deriva también de disciplina. Un discípulo es aquel que consistentemente ordena su vida de acuerdo al modelo que le está dando su maestro y repite para poderlo transmitir a la siguiente generación. Finalmente, en el verso 6, el tercer ejemplo del labrador es aquel que trabaja. Trabaja para poder participar de los frutos. Hay que trabajar primero. No podemos desear y después tener. Debe producir primero un cultivo. Debe entender que todo esto es un proceso que requiere disciplina, buenos hábitos, paciencia y compromiso. En primer lugar, antes de poder hacer otra cosa, el labrador tiene que preparar la tierra. Tiene que delimitar la zona, limpiar el terreno, dejarlo listo para depositar la semilla. Y este segundo paso, la siembra, tiene todo que ver el tipo de semilla que va a emplear. Debe elegir la buena semilla. Mejor semilla, mejor cosecha. Así es que, como podemos ver, lo que Pablo tenía en mente es que su discípulo, Timoteo, entendiera que si él no entrenaba constantemente, no tendría las capacidades de resolver la misión que le estaban encomendando. Ya lo había entrenado Pablo y solamente le está recordando lo que ya sabía. Prepárate, prepara bien la tierra donde vas a trabajar. Siembra y escoge bien la buena semilla, que es la palabra de Dios. Pero en tercer punto, ten cuidado del cultivo. Hay que ver de cerca cuando alguien está cultivando cómo es el riego, las condiciones en que van avanzando los procesos de la siembra, dar protección a lo que brota, quitar lo que compite con el desarrollo de la plantación y en algunos casos hay que podar para que las ramas no le roben el sol al fruto, no compitan o roben los nutrientes. El último punto es precisamente la meta, poder cosechar.
Pero antes de cosechar hay que tener discernimiento. Hay que verificar que el fruto esté maduro y mantener en mente esto. Algunos podrían pensar, terminamos, cosechamos, ya nos vamos, ya acabamos. Realmente es al revés. La cosecha no es el final, sino el principio de la siguiente siembra. Pablo concluye así: considera lo que te estoy diciendo y estoy seguro que el Señor te ha de dar el entendimiento en todo. No solamente necesitamos saber las cosas que nos dice la palabra de Dios, sino entenderlas. Un equilibrio entre el estudio y la revelación. Pablo le pide a Timoteo que haga dos cosas que parecen opuestas, pero que van de la mano. Considera lo que te digo. Es decir, reflexiona, analiza, estudia estas metáforas que te he dado para que puedas entender lo importante que es la disciplina en la vida de la fe. El soldado, el atleta y el labrador son personas que tienen claro que no pueden hacer lo que quieren, sino lo que deben. Y finalmente, cuando él dice, el Señor te da entendimiento, se está refiriendo a que Dios sabe precisamente cómo es nuestras características, sabe realmente cómo es que nosotros podremos avanzar en la misión que nos dé, pero Él nos va a ayudar en medio de nuestras limitaciones. Él nos dará el elemento clave para poder entender y hacer la revelación. Esa es la verdadera sabiduría espiritual que solamente la puede entregar Dios hacia nosotros. Como punto final y como conclusión de esta breve charla te puedo decir lo siguiente. Definitivamente necesitamos la revelación y esta no va a llegar de parte de Dios por desearlo solamente. Así es que si estamos sentados y no estamos haciendo mucho, estamos perdiendo un tiempo valiosísimo. Pablo no le dijo a Timoteo, no te preocupes por entenderlo, Dios te lo explicará en un sueño. No, le dijo, piensa, medita, estudia. Mientras pensamos, Dios nos da también claridad. Una vez que reflexionamos, podemos entender. El soldado no se enreda en los negocios de la vida, como nosotros no lo debemos hacer. El atleta lucha según las reglas establecidas, como nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. No dejar que las circunstancias nos dominen ni nos gobiernen. Y finalmente, el labrador que trabaja duro durante todo el tiempo cosechará a su debido momento. Debemos tener un tiempo para entender. Somos entrenados en la gracia con un propósito. Que el reino de Dios sea manifiesto a quien no lo conoce, que su gracia y su voluntad sean expandidos a las más personas posibles, y todo eso se logrará si tú y yo mantenemos disciplina y esfuerzo. Habrá cosas que no están en nuestra capacidad de hacer, pero Dios siempre nos ayudará a tener el recurso para avanzar. Yo te animo para que también lo reflexiones y Dios te dé comprensión en aquellas áreas de tu vida que si no se han retrasado se pueden estancar si no las activas y las pones en práctica. Todos estamos en el mismo barco, pero todos vamos en la fe hacia la misma meta. Esperamos escuchar las palabras del Señor que digan, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te animo para que lo pongas en práctica y deseo fervientemente que Dios te siga revelando su gracia abundante. Hasta la próxima.